Buenas tardes. Va a comenzar la Asamblea General de Sol. Hoy en el orden del día tenemos una información que va a dar política internacional, otra información de política a corto plazo. Luego en el bloque temático va a correr a cargo de Economía Sol, con Aurora Martínez, profesora de Economía, y Carlos Sánchez Mato, profesor de la Complutense y miembro de la plataforma Banca Pública. Después no tenemos ninguna propuesta ni nada. Entonces vamos a empezar con las informaciones de política internacional. Bueno, la primera información que vamos dando trata de Grecia. Por esto está aquí este cartel, hoy el 23 de junio, y son 13 días que el gobierno de Grecia ha decidido de cerrar la televisión pública en Grecia. Son 13 días que se puede ver solo una pantalla negra en Grecia. Trabajadores de la ERT, la televisión pública grega, están encerrados desde el primer día en la televisión, y hay muchísimas manifestaciones de solidaridad de todo el pueblo griego con los trabajadores, las trabajadoras de la ERT. Y hoy precisamente en Grecia, en Atenas, hay una jornada de lucha muy grande. Y bueno, lo que están haciendo en este momento es que todos los trabajadores y las trabajadoras de la ERT están en la calle en Atenas, están haciendo música, están haciendo su trabajo de televisión en la calle para informar la gente, para hacer una jornada entera de lucha contra el cierre de la televisión pública. Claramente es un problema de democracia. Sabemos exactamente, estamos hablando de más de 1.500 personas despedidas de un día al otro. Estamos hablando de toda la situación económica que está pasando en Grecia, y de la imposición claramente de la Troika con respecto a esta decisión, esta última decisión del gobierno, encima de todo lo que se ha decidido hasta ahora. Entonces es un acto de solidaridad como Asamblea General de Sol con la lucha que se está haciendo hoy en Grecia. Y bueno, la otra información es a propósito del 29 de junio. El 29 de junio en el Solar de Lavapiés a las 7 de la tarde tenemos una fiesta encuentro organizada desde la Plaza de los Pueblos de Madrid. Empieza a las 7 con una exposición de fotografía de diferentes pueblos. Recuerdo que en la plaza están participando muchísimas personas de muchísimos países diferentes, de Brasil, de Colombia, de Turquía, de Marruecos, de Palestina, de muchísimos, de Chile. Bueno, solo para decir algunos de estos. Entonces vamos a hacer una exposición con fotografía de la lucha de diferentes pueblos. Sabéis que en este momento en Turquía, en Brasil y muchísimos otros países tenemos un momento de movilización muy fuerte. Ayer se ha hecho una concentración aquí en solidaridad con el pueblo de Brasil en Plaza de España, con mucha gente participando. Y después de esto tenemos música de diferentes pueblos y también intervenciones de personas que cuentan un poco las luchas diferentes, y tenemos también una proyección de un vídeo para enseñar un poco lo que está pasando en diferentes países en la lucha contra las multinacionales y contra el imperialismo, contra el capitalismo, los proyectos diferentes que son iguales, son proyectos neoliberal de esta economía. Y bueno, después tenemos un momento de encuentro, de trabajo común. Estáis invitadas a participar en esta fiesta, que
una fiesta encuentro, claramente, porque es fuertemente política como momento de encuentro. Y también decir que mañana, lunes, en Plaza de la Descalza, a las 8 de la tarde, tenemos la última reunión en preparación de este encuentro. Estáis invitados a participar si queréis echar una mano en esta plaza para el 29 de junio. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora la siguiente información es de política a corto plazo. Si tú puedes Hola, ¿qué tal? hacerlo, genial. Bueno, se acercan las elecciones, las próximas elecciones que vienen, que son las elecciones alemanas, que son en septiembre, y Política a Corto Plazo reinicia, como siempre, su contracampaña de denuncia, como siempre, pues de lo que es la libertad política de elección de representantes, que se encuentra secuestrada ahora mismo por el poder financiero. Esto es así en Alemania, es así en España, es así en todas partes. Estas elecciones son muy importantes, quizá más importantes todavía que las que se hacen en España, porque todos sabemos que España hace tiempo que, como otros países, como Grecia o como otros, es un protectorado prácticamente de Alemania. Entonces las decisiones que tome allí el llamado Bundestag pues van a ser casi más importantes que las que se tomen aquí. Entonces, bueno, reiniciamos la campaña ya y, bueno, como siempre, pues no sabemos exactamente qué hacer. Hacemos las cosas que se nos van ocurriendo, pero estamos abiertos. Lo que queremos hacer es un llamamiento a todas las asambleas para que sepan, pues eso, que estamos en contracampaña, que queremos denunciar las elecciones alemanas, que serán en septiembre, y que vamos a ver qué cosas hacemos. Lo que a cada uno se le ocurra, todo tipo de cosas, vídeos de denuncia, vídeos que hagan ya un llamamiento al pueblo alemán, de denuncia, por supuesto, de la Europa de los mercados, de cómo se está manejando esta Europa, en la que Alemania, pues por supuesto, es ahora mismo la clave del imperio, ¿no? Y es la que se está enriqueciendo completamente de todo lo que está pasando. Denunciar esto de alguna manera, lo que se os pueda ocurrir, que sepamos que son ahí, porque bueno, se nos parecen más importantes las que se realizan aquí, pero realmente hay que tener en cuenta también esto. Pues hacemos cosas motivantes, hemos pensado muchas cosas, pero bueno, algunas pueden ser más fuertes, otras menos. Hacer una campaña en Mallorca, ocupar la embajada alemana, todo esto siempre, por supuesto, siendo respetuoso con el pueblo alemán, porque bueno, están en la misma situación que nosotros, con un gobierno que no les gobierna, que gobierna para los mercados y contra el que no pueden hacer nada, y seguramente que no, digamos, que encima son manipulados acerca de nosotros, pues las informaciones que corren acerca del sur de Europa, de que somos unos vagos y todo esto. Todo eso, a ver si lo podemos revertir, si podemos utilizar, como siempre, la herramienta electoral para lo único que puede servir ahora mismo, que es para denunciarla y para hacer algo motivante con ello, para denunciar el estado en el que se encuentra en todas partes. Gracias. No hay de qué. Bueno, ahora va a empezar el bloque temático a cargo de Economía Sol. Va a hablar Aurora Martínez, profesora de Economía. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar por qué estamos aquí. Resulta que el día 18 de mayo teníamos unas jornadas para hablar del Mayo Global y resulta que nos cayó una gran lluvia y suspendimos el acto. Este es el papel que queda de aquel día, que teníamos muchas cosas pegadas en la pared, otras cosas se han quedado inutilizadas, pero esta era un poco el hilo conductor que nos iba a mover a hablar a nosotros los de economía. En particular, yo voy a hablar de la banca pública. Vamos a compartir este tema con otro ponente que parece que tiene problemas y yo resulta que, como no quería alargarme mucho, pues no me he preparado tampoco muchísimo. Así que intentaremos solventar como podamos el tema hasta, yo no sé si Manolo nos dice algo, si va a llegar el ponente, que se le ha estropeado el coche, pero bueno, y si no, pues entre todos podremos intentar sacarlo adelante. Bueno, pues el tema, uniéndolo con el tema del artículo, ¿se me oye? Uniéndolo con el artículo 135 de la Constitución, que ya sabéis que fue un artículo que hace 2 años se cambió por el gobierno Zapatero y que se cambió en la Constitución y que se daba prioridad a los gastos presupuestarios. Los primeros de todo, lo que decía el artículo 135, que lo primero de todo que había que pagar eran los intereses de la deuda y la misma deuda. Y entonces ese era
el hilo conductor por el cual todos los de economía íbamos a pasar. Entonces, ¿cómo voy a enfocar yo el tema de la banca? Pues precisamente uniendo el tema de la banca con el artículo 135, pues es ¿qué poder tiene la banca para ser capaces de cambiar un artículo de la Constitución cuando es tan difícil? O sea, eso simplemente es entonces el tema que voy a intentar desarrollar. El poder de la banca, cómo se ejerce. ¿Eh? Entonces, la idea que voy a desarrollar es que, efectivamente, la banca privada nos ha llevado a esta crisis y, además, son los responsables del grado inmenso de corrupción que tenemos. ¿Y qué instrumentos, cómo consigue la banca hacer este poder que consigue, pues eso, lo que hemos visto? Pues tiene principalmente dos instrumentos. El primer instrumento que va a tener la banca, y ahora lo explicaré más despacio, es el poder de crear dinero. Junto con la banca, tal como está diseñada actualmente, la banca está basada en la obtención del máximo beneficio. La banca es el prototipo de lo que es el sistema capitalista, o lo llamamos también sistema de libre mercado. ¿Qué quiere decir sistema de libre mercado? Pues como dice la palabra, libre mercado. Es decir, que tanto los bancos, que van a poder mover el capital libremente por todo el mundo, creando, bueno, pues este poder inmenso. ¿Cómo? Las grandes multinacionales también tienen libre movimiento de mercancías, pues van a ocasionar estos problemas que hemos visto de que no hay quien pueda con ellos. El Estado no puede ni con el sistema financiero ni con las multinacionales, que son los que nos están llevando a este desastre. Bueno, entonces, la verdad que entonces nuestra propuesta parece que viene automáticamente, cae por su peso. Si la banca privada nos lleva a esta crisis y encima crea corrupción por todas partes, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Yo creo que automáticamente la alternativa cae por su peso. Necesitamos una banca pública, pero una banca pública que no sea como la que, no en España, pero incluso como las cajas de ahorro. Una banca pública que sea diferente, una banca pública que sea capaz de poner la actividad financiera al servicio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Una banca pública ética, una banca pública participativa, como hemos dicho, transparente, y que el objetivo sea un desarrollo que esté al servicio de un desarrollo social, económico, ético de la sociedad. Esta es un poquito la idea que voy a tratar de desarrollar. Bueno, pues para empezar, vamos a ver, me gusta a mí, yo he sido... ¿Dónde está? Yo tenía un bolso. ¿Me importa, Rita, darme mi bolso? Bolso, Rita. Rita, el bolso. No, que se lo ve. Cuando hemos salido tenía... Vale. Bueno, pues... como os he dicho, estoy jubilada, he sido profesora durante unos años de economía y yo no estaba muy ducha en las artes de mover el ordenador. Entonces, mi método ha sido siempre la información a través de los periódicos. Entonces, sigo con el método que he seguido utilizando. Voy a leeros un escrito pequeño que viene aquí sobre el señor que se llamaba Thomas Jefferson, que fue presidente de Estados Unidos, que me parece que, aparte de ser el señor muy guapito, porque está muy agradable, tenía unas ideas, me parece, que nos van a convencer. Lo que decía el señor Jefferson de la banca. Dice, pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Y si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de todas sus posesiones. Primero con la inflación, seguida de una recesión hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo. Eso es lo que decía este señor de la banca. Es decir, que va a venir, como consecuencia de la banca se va a producir
una recesión y se va a producir que nos van a quitar toda la posesión a los ciudadanos, todo el poder de los ciudadanos. Bueno, entonces vamos a explicar estos dos aspectos que hemos desarrollado aquí del señor Jefferson. Primero, se va a producir con la banca, que hemos dicho, por esa libertad de movimientos de capitales que hay en el mundo, un proceso de recesión. Y en concreto vamos a explicar cómo suelen ocurrir las recesiones. Bueno, en el sistema capitalista son intrínsecas las recesiones. Son intrínsecas las recesiones, hay muchas explicaciones, unos que es la desigualdad de la renta, pero hay una que se entiende muy bien, que en Marx lo llamaba crisis de sobreproducción o subconsumo, perdón, sí, sobreproducción y subproducción y subconsumo, Keynes lo llama crisis de demanda. ¿Cómo surgen entonces? ¿Qué ocurre para que de repente surja una depresión? Bueno, pues yo creo que se puede entender fácilmente. Los ciudadanos compran y si demandan mucho, las empresas producen mucho. Si demandan poco, las empresas producen poco. ¿Qué pasó en España refiriendo este tema a la crisis que hemos tenido inmobiliaria? Que las bancas dio muchos préstamos. La banca, como he dicho, el gran poder que tiene la banca es dar muchos préstamos. Ahora lo explicaré más despacio cómo se crea el dinero bancario. Dan muchos préstamos, la gente compra muchas casas y mientras compra muchas casas, pues los constructores hacen muchas casas. En el momento que hay muchísimas casas que ya la gente no puede comprar casas, automáticamente dejan de fabricar casas y de hacer casas. ¿No se me oye? Ahora, deja de hacer casas, ¿quién? Los constructores. ¿Y qué ocurre cuando una empresa no produce, no hace casas? Pues lo primero que pasa es que los trabajadores se van a la calle. Es decir, la que manda, las crisis, la que mandan es la demanda. Cuando hay demanda, hay producción. Cuando no hay producción, cuando no hay demanda, no hay producción. Se van los trabajadores a la calle, los constructores no pueden pagar a los bancos, los intermediarios no pueden pagar a los bancos y automáticamente, pues ese es el origen de por qué se produce la crisis inmobiliaria en forma resumida en España. Bueno, entonces, vamos a ver, a desarrollar más despacio cómo se crea dinero por el sistema bancario, porque es el poder. El poder de la banca es que tienen mucho dinero, que la gente prestan dinero y la gente que está endeudada está a merced del banco. ¿Por qué está a merced del banco una gente endeudada? Porque una gente que no paga, o una empresa que no paga, ¿qué ocurre? Pues en España, por lo menos, cuando una empresa no paga, automáticamente cualquiera de los acreedores va al juez y le obliga a abrir lo que se llama un proceso concursal, que antes se llama suspensión de pagos. ¿Me seguís? Es decir, que todas las empresas están, o todos los individuos cogidos, están atrapados con sus deudas. Si no pagan, se deshace todo, se deshace un partido, se deshace lo que haga falta. Bueno, pues vamos a ver cómo se crea el proceso. Me estoy alargando un poco a la vista de que, si no, mi idea era un poquito más resumido, pero bueno, si no os parece mal, me alargo un poquito más. Entonces, vamos a ver cómo se crea el dinero bancario. Solamente quiero deciros lo siguiente. Actualmente en Europa, solo el 7% aproximadamente del dinero que tenemos en Europa es dinero, billetes, dinero legal. El resto es dinero bancario, por así decirlo. ¿Cómo se crea ese dinero bancario y qué es el dinero bancario? Bueno, pues el dinero bancario es simplemente, para que lo entendáis, las cuentas corrientes que tienen los usuarios en el banco. Eso es el dinero bancario. Vamos a ver cómo se forma el dinero bancario. Bueno, pues el dinero bancario se forma de la siguiente manera. Inicialmente, los bancos prestaban el dinero, los bancos recogían o guardaban el dinero de los
de la gente que tenía que viajar y se lo guardaba. Pero vieron que normalmente el dinero no se movía y dijeron, bueno, pues como no lo van a pedir, pues mientras tanto voy prestando. El problema es que cada vez prestaban más, con ese dinero que les habían dejado a ellos, ellos prestaban. ¿Qué ocurre últimamente? Que lo que prestan es muchísimo. Lo que prestan es muchísimo. Y no solamente, por ejemplo, en España han prestado una cantidad desorbitada que ponía en peligro las instituciones financieras, que tienen que tener siempre presente los cuidados, que tengan suficiente liquidez para tener dinero para pagar cuando le reclame el acreedor, un acreedor que no recibe el dinero puede ir al juez. Y segundo, tiene que tener solvencia, que tengan bienes suficientes para si los acreedores en algún momento reclaman, tengan bienes suficientes para pagar las deudas. Bueno, pues entonces, lo que os estaba diciendo, los bancos entonces, estamos hablando de crear dinero, ¿no? Bueno, pues entonces, los bancos, cuando alguien le pide dinero, le abre una cuenta corriente. Eso ya es dinero bancario, una cuenta corriente. ¿Y cuántas cuentas corrientes abre? Muchas, muchas más que el dinero que tienen ellos allí en la caja de gente que les ha dejado el dinero. Eso es lo que llamamos el dinero bancario. Entonces, lo que ocurre es que este dinero, efectivamente, la gente lo mueve como con cheques. No hace falta, deme usted el dinero. No les pide a la gente, deme usted el dinero, una persona que ha pedido un préstamo. Le paga al banco con un cheque, luego este cheque va a otro banco, este banco, al final se intercambian los cheques y la gente compra y vende sin mover prácticamente el dinero de los bancos. Bueno, pues eso es lo que quería explicar del poder de los bancos, porque como tienen, hay que imaginaros esto, como tienen tanto dinero prestado, la gente que recibe préstamos son rehenes de los bancos. ¿De acuerdo? Son rehenes de los bancos porque en cuanto no pagan pueden entrar en suspensión de pagos o les pueden quitar todo lo que tienen. Bueno, esto, vamos a ver, ahora eso os he explicado cómo es el dinero bancario. Ahora sí que me gustaría ver el poder. ¿Dónde está? Ver en concreto el poder de los bancos, para que se vea y se comprenda todo el mundo sin tener que explicar, tener grandes conocimientos de economía. Empiezo a leer cosas que he recogido sobre el poder de la banca que nos puede ilustrar. Y leo este artículo. Hablan los bancos. Estamos dispuestos a dejar caer al PSOE, advierten a Rubalcaba, si se extienden por toda España las expropiaciones de los pisos. No renegociaremos la deuda del partido. El PSOE tiene deuda, si no paga una suspensión de pago, una quiebra, pero ¿qué ocurre? Que entonces hay que estar bien a los bancos porque si no, no renegociamos. Es una nueva oportunidad que le da el banco. Os leo otra. Los bancos socorren a prisa. Logran 80 millones gracias al Santander, CaixaBank, HSBC. ¿Qué significa? Pues que Prisa tiene muchas deudas con los bancos. Si no renegocian, si el banco no se aviene a renegociar su deuda, Prisa tiene que cerrar, porque así lo dice la ley. Es decir, entonces, ¿cómo Prisa va a decir, por ejemplo, que en Venezuela, después del recuento que le han obligado a hacer de los votos, no ha habido ningún fallo en el cuento de los votos? ¿Cómo va Prisa a contar en los periódicos esto? ¿Qué ocurre? Que es que en Venezuela y en Ecuador los medios de comunicación no pueden estar en manos de los bancos. ¿Cómo van a contar esto? Entonces, claro, se la tienen jurada. No lo pueden contar. ¿Cómo están? Vale. Otro ejemplo que os leo. Es un artículo de Vicente Navarro. Y ocurre que dice que en Estados Unidos sí que salió la lista de los defraudadores españoles que habían sacado el dinero del HSBC y que Falciani había proporcionado, y que en España no salió esa lista. ¿Por qué no salió esa lista? ¿Por qué los periódicos? Pues porque el mundo también está súper endeudado y los periódicos están súper endeudados. No pueden sacar esas listas porque va contra sus propios intereses. Otra que os leo
para que veamos el poder de los bancos, cómo van controlando a los medios de comunicación, a los partidos. Otra, existe en el mundo un lobby que se llama el IIF, Instituto Internacional de Finanzas. Instituto Internacional de Finanzas. Bueno, pues este instituto, que es un lobby que agrupa 490 grandes bancos mundiales, pues se pasó por España. Se pasó por España y claro, tenía que hablar. Tenía que hablar porque era un gran banco. Y se pasó para decir que había detalles en el banco malo que le creaban ciertas dudas. ¿Con quién fue a hablar? Con los gobernantes, con los partidos, con el equipo económico, claro está. Esto es el lobby bancario. ¿Cómo puede? ¿Qué ocurre? Que los partidos ahora mismo, y el gobierno en particular, tenemos una deuda inmensa y claro, no podemos enfadarnos con los bancos. Nuestra deuda, ¿quién la compra? La compran los bancos. No podemos enfadarnos con los bancos. No podemos, es el poder que tienen los bancos. Os leo otro ejemplo. Bueno, este no me interesaba mucho, simplemente la alta dirección sigue ganando un 7% más a pesar de todo. Y el presidente del BVA insta a acelerar las privatizaciones de las entidades nacionalizadas. Ya nos están diciendo lo que tenemos que hacer. El presidente del BVA, ¿de acuerdo? Por lo mismo, los partidos están a merced de los bancos. Otra que tengo aquí recogida es que Murdoch y Fox, protagonistas de las elecciones de Estados Unidos en su día, donaron $2 millones republicanos. ¿De dónde viene esa corrupción? ¿De dónde viene? Bueno, precisamente los partidos, en las elecciones, están recibiendo mucho dinero. ¿Cómo van a ir en contra de esta gente que les ha dejado ese dinero? Pues no pueden. Están atrapados por donaciones de los partidos políticos. También traigo, que es interesante, un informe, a ver si tenéis interés en leerlo, un informe que hizo un tal señor que se llama Powell, que le pidió la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En el año 71, pues había ciertos intelectuales que no entendían muy bien lo que era la libre empresa y parecía que iban un poquito hacia la izquierda. La Cámara de Comercio norteamericana mandó a hacer un memorándum confidencial donde hacen toda una estrategia que consiste en llegar a las universidades y a los libros de texto, porque precisamente son los que les pueden dar más guerra. Entonces hacen todo un plan para poder intentar que los impuestos no les subieran y que les dejaran más libertad de mercado. Efectivamente, luego eso se traslada en la práctica en cómo han llegado esta gente a la universidad y a los textos para convencer mentalmente, para que se subordinen mentalmente las mentes a su interés. Los manuales de ciudadanía atacan a los empresarios del libre mercado. Es que son malísimos. Hay que quitar la ciudadanía porque están atacando. En el periódico, ¿qué van a decir? ¿De acuerdo? También me parece interesante porque acordaos que el tema que estamos viendo es cómo el poder de los bancos, cómo actúa y por qué actúa. Entonces el ECOFIN, en esa otra noticia que pongo, sí, el ECOFIN deberá desatascar el pacto para limitar los bonus. Había una intención en la troika de que los banqueros ganaran un poco menos, pero llegó la Citi y dijo, señores, ¿cómo que los banqueros vamos a ganar menos? Y dice, Londres se ha mostrado preocupada por el riesgo de que al limitar los bonus bancarios se pierda eficiencia y se pueden deslocalizar los bancos. Y ya para entreteneros, no pensaba leer datos, pero en vista de que no tenemos de momento el otro ponente, no ha llegado, pues os leo esto, lo que llaman las puertas giratorias. ¿Qué son eso de las puertas giratorias? Las puertas giratorias es esto que se llama que la gran banca se cuela en los gobiernos. Los directivos de las bancas se meten en los gobiernos, a su vez, los gobiernos cuando terminan tienen un buen puestecito en los bancos y en las grandes empresas.
Y Santander, y con esto ya termino, Santander y BBVA se refugian en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales existen porque los bancos quieren que existan. Los paraísos fiscales existen, ellos los han creado y además así pueden cobrar todo lo que, a las grandes fortunas les pueden cobrar todo lo que puedan. Bueno, nada más, entonces no, simplemente ya para terminar, quería comentar, siempre hay que buscar el lado positivo y decir, hay algo que hacer, pues sí hay algo que hacer. Yo traigo aquí el ejemplo de lo que ha hecho el Rafael Correa, algunos ejemplos, Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa ganó las elecciones en el 2007, en el 2008 se crea la Constitución de Montecristi y tiene unos principios que yo os aconsejaría que los sacarais de internet. Él no lo llama sistema económico, lo llama, dentro de la Constitución, lo llama régimen de desarrollo, porque no solamente la parte económica la que hay que mirar globalmente, sino la parte económica, social, ambiental. Y entonces Rafael Correa tiene mucho que ver, porque claro, era doctor en economía y Ecuador había tenido muchas crisis bancarias. Entonces, simplemente leeros algunos principios, a mí particularmente el que más me gusta de la Constitución es que hablan de lo que se llama planificación descentralizada y participativa. Eso es un principio, me parece, muy sugerente y muy bueno, imprescindible para poder salir adelante de una forma racional y haciendo fuerza contra los mercados. Y en concreto sí que quiero nombraros o hacer algunas de las medidas que ha tomado Rafael Correa, aparte de pensar eso que es la Constitución. Por ejemplo, que ha obligado a los bancos, Rafael Correa. Lo primero que les ha obligado es que no pueden tener televisiones. No pueden tener televisiones. Lo segundo que les ha obligado es que no puede haber monopolio. Es una ley antimonopolio parecida a una ley que derogaron en Estados Unidos. Era la ley Glass-Steagall y esa ley en principio es que no podían estar junto a las bancas de inversión y los bancos comerciales, y esto es lo que pretende de alguna manera, que los bancos sean bancos, pero no estén unidos a los fondos de pensiones, a los seguros, a los bancos especulativos, etcétera. Esto lo prohibió. Luego, otra medida que tuvo Rafael Correa también fue que obligó a los bancos a que el dinero de los bancos, en su mayoría, se quedara en el país. El dinero de los bancos que se quedara en el país para invertir en el país. También les puso, otra de las medidas que tengo aquí apuntada, también les puso que pagaran todo el dinero que saliera del país, que pagara para que ese dinero se quedara en el país y con esos ingresos poder hacer los cambios que hicieran falta. Bueno, pues entonces, gracias a esto, Rafael Correa tuvo un principio de recesión, lo logró superar muy bien precisamente porque tomó estas medidas contra los bancos y luego relanzó la economía con una política expansiva, y yo creo que va hacia adelante y que puede ser un buen referente de cómo se puede hacer algo contra los bancos y utilizar, y si queréis o me voy o tardo 2 minutos más, utilizar un poco los resquicios que tenemos. Los resquicios que tenemos, a pesar de todo, yo para mí creo que la Constitución nos da todavía resquicios. Nos da resquicios y hablo, por ejemplo, de aparte de la Constitución decirnos que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente, también habla de que, por ejemplo, me gusta mucho el artículo 128 del dinero, que el dinero tiene que estar al servicio del bienestar general. Artículo 128 de la Constitución. Y también incluso la Constitución habla de que la actividad económica puede estar descentralizada. Es decir, lo ideal es que tuviéramos una Constitución con 5 poderes como ocurre en Venezuela y en Ecuador, que no solamente tienen el poder legislativo, ejecutivo, y el tercero, ¿cuál es? El
legislativo, sino además que tienen un poder de los ciudadanos y un poder electoral. Bueno, pues simplemente nada más. Yo quiero que a pesar de todo, pues que sigamos adelante y que, bueno, pues que algo se puede hacer. Nada más. Vale, muchas gracias. Oye, hacemos un debate. Yo quiero intervenir, ¿vale? Vale, si alguna persona quiere preguntar, pedir aclaraciones, aclarar algo, pues que se acerque por aquí y lo puede hacer. Bueno, yo quiero hablar de manera muy llana. La banca es un negocio insolvente. La banca en sí mismo es un negocio insolvente. ¿Por qué? La creación de dinero bancario al que se refería la compañera tiene otra explicación también. Cuando yo meto un euro en el banco está autorizado legalmente para hacer préstamos por valor de 9 euros. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera los bancos tienen que basarse en la confianza de que en ningún momento las personas que han depositado el dinero van a intentar retirarlo a la vez. Todos los bancos quebrarían si la gente solicitara el dinero que tiene puesto en ellos. Y ese es el dinero con los que ellos se manejan. Por tanto, en principio es un negocio insolvente que pende de cualquier amenaza, de cualquier rumor de que estás en quiebra y automáticamente entonces la gente viene a retirar los depósitos. ¿Qué es lo que ha hecho la banca en este periodo? Aumentar todavía esa es la auténtica creación de dinero. Que con 10 euros que yo pongo, la banca mueve crédito por valor de 100. Pero que no se ha conformado con eso para ganar dinero. Como ellos ganan dinero prestándonos, cuando nos prestan no nos hacen ningún favor. Cada vez que pedimos un préstamo le hacemos el favor al banco de incrementar su negocio. Ellos lo que hacen es intentar todavía mover más dinero con el humilde euro que tú has puesto encima. Por ejemplo, si te dan una hipoteca, o sea, si tú pides una hipoteca, a continuación, y te dan un dinero, a continuación, sin embargo, ellos dicen, bueno, yo este dinero lo recuperaré en 20 años. No, no, no. A continuación hago una célula hipotecaria por la cual yo puedo vender esta hipoteca y volver a recuperar un dinero. Y con ese dinero que recupero, vuelvo a dar otra hipoteca. No sé si entendéis que, en definitiva, empiezan a incrementar su cifra de negocio, que es dar créditos, de una manera que cada vez es más riesgo. ¿Qué es lo que ha hecho la banca en este proceso de burbuja? Porque esto es un proceso de burbuja. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie puede quedarse atrás en el negocio bancario, porque si tú te quedas atrás y no haces prácticas de riesgo, es decir, prestar mucho más allá de lo que te permite la ley. La ley permite, como he dicho antes, prestar por 9 veces el dinero que tú tienes. Bueno, pues los bancos han estado prestando 10, 12, 15, 20 veces el dinero que tienen. Nuestros bancos y los bancos alemanes. Ese riesgo, no se ha limitado solamente a los créditos. Ellos han hecho esas células hipotecarias que digo. Luego resulta que las hipotecas las reúnen de nuevo en eso que llamaban paquetes de hipotecas subprime, es decir, paquetes basura, para volverlos a vender. En definitiva, se han metido en una que es lo que se llama burbuja financiera, que solamente hay que soplar en un momento dado para que se venga todo el castillo abajo. Claro, en esa burbuja se han forrado de dinero. Cuando se viene el castillo abajo, entonces pretenden que seamos nosotros quienes paguemos las consecuencias de todos esos fraudes. Esa es la creación del dinero de la banca. Esa es fundamentalmente la creación del dinero de la banca. Entonces, si es un negocio insolvente, si es un negocio que pende de la garantía de alguien que diga que si vas a pedir el dinero te lo tienen que devolver, en cualquier caso. Bien, entonces, como el Estado, cuando vayan a quebrar los bancos, como el Estado les ayude, es además un negocio seguro. Es un negocio insolvente y es un negocio seguro
Entonces, ¿por qué lo dejamos al albur del negocio privado? ¿Por qué no es público si es un servicio público? Es necesario, todo el mundo lo dice, es necesario que la gente tenga un sitio donde dejar su dinero y donde la gente que necesita crédito pueda pedirlo. Es, por tanto, un servicio como otro cualquiera. Además, es un servicio que necesita la garantía del Estado en última instancia para poder tener la solvencia de su estabilidad. Y si resulta que está en manos de especuladores, ¿qué sentido tiene que la banca sea privada? ¿Qué sentido tiene? Nada más que el dar la garantía de que el poder político va a estar a su servicio. Mirad, en Europa, en estos momentos, es tan cierto que es la banca quien gobierna, que el Banco Central Europeo podría perfectamente atender los problemas que están teniendo los estados con la deuda pública. Deuda pública que no es por la sanidad o por la enseñanza, sino que en muy buena medida es precisamente por haber puesto centenares de miles de millones para salvar a esa banca. O sea, nos crece la deuda. Ellos dicen, no, es que no hay dinero. Bueno, no hay dinero para lo que vosotros queréis que no lo haya, pero dinero para salvar a la banca, eso sí había. Eso sigue habiéndolo. Entonces, en estos momentos el Banco Central Europeo está dando dinero a el 1%, incluso al 0,75%, pero no se lo da al gobierno, se lo da a los bancos. Y los bancos con otra mano cogen ese dinero al 0,75 y con la otra mano se lo prestan a los gobiernos al 5, al 6 o al 7. Eso es directamente un robo, señores ciudadanos, es directamente un robo, pero no solamente el problema es ese. El problema es que la banca, en perfecta colaboración con las agencias de calificación, está interesada en que los gobiernos estén cuanto más precarios mejor, para que esa famosa prima de riesgo sea cuanto más alta, porque así, recibiendo el dinero al 1%, si en lugar de prestarlo al 6, lo prestan al 7 o al 8 o al 9, pues más negocio que hacen. Luego la banca está interesada en la crisis y en el hundimiento de los ciudadanos y de los estados. La banca es en estos momentos el enemigo fundamental, y no entremos ya en los detalles de qué es lo que están haciendo con las preferentes o de qué es lo que han hecho con otras cosas, ¿no? En la actividad cotidiana. Por tanto, démonos cuenta de que en estos momentos la alternativa de una banca pública es imprescindible. Esta crisis no se va a saldar fácilmente, vendrá otra después también, porque la banca vive del crédito. Pero ¿habéis pensado realmente cuál es el origen del crédito? El capitalismo tiene un problema sustancial. Tiene un problema sustancial. Para aumentar su tasa de ganancia, a los empresarios les interesa que la mano de obra sea cada vez más barata. Es lo que han hecho, todos lo sabemos, ¿no?, con la reforma laboral, ¿no? Que la mano de obra sea cuanto más barata mejor para que ellos ganen cuanto más dinero. Pero claro, si la mano de obra no gana dinero, no consume. Y entonces ellos necesitan alimentar la máquina del consumo, que es también, ahora no me refiero a la banca, me refiero al conjunto del sistema capitalista, necesitan que los ciudadanos consuman para que, en definitiva, pongan en funcionamiento las ganancias de sus diversas empresas. ¿Cómo se solventa esa contradicción? Que por un lado necesitas que los trabajadores ganen cada vez menos dinero y por otro lado, sin embargo, necesitas que ganen dinero para comprar tus productos. Pues lo solventan con el crédito. Es decir, eso engaña la realidad. La realidad es que los trabajadores ganan menos y, sin embargo, para poder alimentar el consumo, incentivan el crédito. El crédito ha sido alimentado e incentivado metiéndonoslo por los ojos, tanto para comprar vivienda como para comprar, y esa es la base del consumo, esa es la base de la publicidad. Está en la esencia misma del sistema. Entonces, esa contradicción es en la que además vive la banca, porque vive precisamente de aumentar el crédito. Pero esa situación del crédito llega un momento que se cae, que se rompe, en algún momento ese crédito hay que devolverlo y entonces venimos a la crisis. Las grandes crisis de sobreproducción, que esta es una de ellas. En otros momentos el capitalismo en Europa las ha solventado con guerras mundiales. Una crisis de sobreproducción se solventa matando unos cuantos millones de ciudadanos, destrozando millones de casas, de carreteras y de bienes, para a continuación venir de nuevo otro ciclo a producir, a engrandecer el negocio.
así, de esa manera cíclica, ha solventado el capitalismo las crisis de sobreproducción que ya hemos tenido algunas. Y estamos en otra. En estos momentos les es más difícil porque una guerra mundial naturalmente podría tener consecuencias termonucleares y no la desarrollan de otra manera. Pero estamos en una crisis de sobreproducción y una de las salidas a esa crisis, y no está relacionado con la banca solamente, es no podemos trabajar de la misma manera que estamos trabajando hasta ahora. Necesitamos trabajar menos horas. Tenemos que romper la lógica del capitalismo, de tenernos asfixiados en el trabajo a la mitad de la población y asfixiados y hundidos en la desesperación a la otra mitad que está en paro. Vamos a plantearnos alternativas. Y una banca pública no es el ejemplo que hemos tenido anteriormente. Precisamente la crisis de las cajas de ahorro es una crisis provocada por el sistema financiero. Lleva decenios en los documentos internos del sistema financiero queriendo comerse las cajas de ahorros, porque es la mitad de los depósitos de este país y ese negocio lo querían, igual que quieren el negocio de las pensiones, igual que quieren el negocio de la sanidad o de la enseñanza. Y esa crisis provocada, ¿de qué manera? Desprestigiando las propias cajas de ahorros, llevándolas por el camino de la especulación también y haciendo de las cajas los peores bancos. Esa no es la banca por la que nosotros lucharemos y por la que nosotros luchamos, pero tiene que haber una banca pública y si no luchamos por ella seguiremos siendo siempre siervos de este sistema. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿algún compañero quiere hablar más o quiere hacer alguna pregunta, pedir alguna aclaración? Por favor. Manolo, que lo que ha puesto Manolo, por cierto, muy bien expuesto, es la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora yo quería hacer una propuesta, no sé si será posible. Estos días habéis visto que uno de los sinvergüenzas, el Blesa, ha ido a la cárcel y el juez Castro, que le ha metido a la cárcel, le han hecho tal presión que, vamos, no le ha soltado él, creo que le ha soltado uno de los tribunales, que superior a él. Pero yo me pregunto si no habría posibilidad de crear algún tipo de movimiento que no tiene nada que ver, de apoyo a estas personas que toman este tipo de iniciativa, que al que le metan en la cárcel, que no salga más. Y si sale, que salga digamos, de patas. Entonces lo que me refiero es que lo que es lamentable, que ha habido varias veces varios intentos, cuando cogen a un señor de esto, cuando este señor Rato, yo lo que sospecho es que como esta gente tiene mucho poder y los de arriba lo tienen comprado, pero cuidado, es un puñado muy poquito, porque yo estaba observando el movimiento de los jueces y los jueces están en contra de los desahucios, están en contra de esta historia, la mayoría de ellos, los funcionarios, que la mayoría son funcionarios, no nos engañemos, y hay una cúpula muy pequeña, que eso es lo que eligen, que bueno, que eso habría que ver, o sea, están elegidos por ellos. Entonces, yo me pregunto si no había posibilidad de articular algún tipo de movimiento de que apoye a estas personas, que cuando se tome una iniciativa de esta, y más cuando estamos hablando de lo económico que va a ocurrir, que coja y se pueda llevar a cabo y que estos señores acaben en la cárcel. No este señor, el señor Blesa. Es que hay muchos. Solamente quería eso, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Por favor, compañero. Sí, sobre el tema de la banca pública y cajas de ahorro y demás, seguramente habréis oído en ciertos sitios, como debates y demás, gente que dice, bueno, el sistema de las cajas de ahorro, pues además hacen el énfasis en que esta quiebra viene por las cajas, pues ese sistema puede ser que sea malo y no funciona como se ha podido demostrar. Es un argumento que se puede oír. Bueno, la cuestión es que... ¿Dónde se me oye? Ah, vale. Entonces, lo que puede ocurrir, yo lo que quiero decir es que hace muchos años, desde que empezaron las prácticas totalmente especulativas y entonces de ganar dinero a expuertas mediante préstamos y demás, entonces esas entidades que en su letrerito ponía caja de lo que fuera, si tú no actúas como caja con lo que es la filosofía de una caja de ahorros y que tienes
no tienes que estar con un interés y vamos, como lo que decían por ahí, si levantas la cabeza del padre Piquer que fundó la Caja Madrid, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, pues entonces no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí con eso quiere decir que hay que tener muy claro que sí, aunque en el letrerito ponga caja no sé cuántos, si las prácticas y demás no son conformes con esa filosofía que tiene que seguir, no puedes llamarle caja, aunque lo pongan en el letrerito. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estas cajas, o con el letrero cajas, se han comportado como bancos, como entidades especulativas, que lo único que han hecho es hacer lo que hace la banca privada, y entonces han hecho lo que son los desastres económicos que han comentado los compañeros. Tanto el sobreendeudamiento de manera irresponsable, de tal manera que no han tenido solvencia para poder atender a los créditos hipotecarios que se van viniendo, los han tenido que pedir al exterior. Entonces, de esa manera se han venido endeudando, que no han podido pagar y que ahora queremos pagar nosotros. Todas esas cosas no son de la filosofía de la banca pública. Aparte de la filosofía de actuaciones, también hay otras filosofías que tiene que tener una banca pública, que son las de cómo se controla y cómo se gestiona una banca pública. La banca pública tampoco es otra cosa que se ha venido diciendo y que puede ser una parte de lo que se cree que puede ser, que es algo tan sencillo como, por ejemplo, tener solamente el 51% de las acciones. Eso es una banca de control estatal, pero no es una banca pública. Eso hay que tenerlo muy claro y muy diferenciado. Entonces, cuando se pide una banca pública, cuando se está buscando un ejemplo de banca pública o construir una banca pública, no se está creando algo donde tú compras unas acciones, compras 51, 60, 70, las que sean, un número mayoritario y ya está. No, es algo que tiene algo más profundo, tiene un calado mucho más profundo que un simple número ahí. Entonces, es una gestión, una vigilancia, una forma de funcionamiento en general, de tal manera que vaya orientado a lo que es el servicio de la población, que va a ir con dinero público, pero obviamente ese dinero público hay que cuidarlo, que no vaya a ese tipo de prácticas que luego se conoce de sobra que van a derivar en lo que es una bancarrota. Alguien también podría decir, y se dice mucho también, dice, ¿y dónde estaba en todo este tiempo el Banco de España? El Banco de España, porque no es ningún secreto, estaba ahí y es decir, cuando se estaba ocurriendo todos estos temas de especulación, se sabía lo que estaba ocurriendo, se decía que había burbuja. Entonces, pero a nivel político se escondía, no había burbuja. Entonces, y además, entonces estaban peleando de manera política los inspectores del Banco de España y demás para que no les echasen la bronca y que cubrir toda esa burbuja y toda esa especulación para decir que todo va bien y luego echar pues lo que es otra patada adelante, como de costumbre, de tal manera que todo parece que va bien y luego ya, cuando se descubre el pastel, pues ya han pasado X años, como ha ocurrido de hecho, y entonces se han ido todos, se han llevado el dinero y luego dicen, no, ahora miramos para atrás. Entonces, entonces el concepto de banca pública hay que tener muy claro que hay más documentación más específica al respecto y más detallada, pero que la cuestión es que no va en lo que tenemos creído y asumido o nos han ido vendiendo, como además lo he oído hace no poco al de Guindos diciendo, bueno, es que es pública porque tiene un 51%, entonces es lo que he dicho al momento. Son cosas mucho más concretas y que tenemos que todos, y además tenemos que implicarnos porque aunque no todos vamos a tener nuestro dinero ahí y de hecho las desmanes de la banca, aunque si no nos implicamos al final vamos a pagar nosotros, es decir, en un modelo que estamos queriendo proponer de banca pública no se daría esa circunstancia, pero son estas cosas que aunque nos vendan que no nos afectan, si nos afectan y antes si nos afectan, estamos perdiendo la minúscula o casi inexistente poquita calidad democrática que había o principios democráticos que teníamos en España, y ahora se están tirando por los suelos, ya no existe, ya si es que ni siquiera ni el político, ni siquiera ni el moral ni ético, se están totalmente derrumbando con la excusa de lo que se llama en economía un escenario de crisis, que es donde te desarbolan todas las defensas diciéndote que es que no hay dinero para poder hacer las cosas y tienes que ceder y decir, bueno, es que como no hay dinero, pues cedo, y entonces así todo, una cosa y otra, hasta que nos quedamos en volandas como estamos quedando poco a poco. Entonces, no hay que ceder ante esa que de hecho es mentira, porque
no estamos pagando todos por igual, no nos afecta a todos por igual, solamente a los que menos tenemos, y entonces hay que tener muy claro que cuando se digan que estamos todos en crisis y que nos estamos haciendo todos, que eso es falsísimo, es una mentira más de las que nos quieren colar. Entonces, no cedáis ante eso, no cedamos al discurso de los políticos, y hay que luchar sobre todo con información y sabiendo cómo funcionan las cosas. Muchas gracias, compañero. Bueno, ¿alguna persona quiere hablar más? No. Por favor. Ha habido una cosa que ha hablado la compañera Aurora Martínez que no me ha quedado muy clara sobre la relación que se establece entre los partidos y la banca desde las campañas electorales, donde ha comentado entonces los bancos ceden con estas donaciones, entonces no me queda claro si son créditos también que endeudan también a los partidos o son donaciones que comprometen. No me ha quedado muy claro en esa relación entre partidos y campañas electorales y banca. No, yo creo que hacen de todo. Prestan, dan, lo que quieren es tener sujetos tanto al gobierno como a los partidos, como a la Cámara de los Representantes. Lo que está claro, lo que sí les sujeta y se ve claramente son los préstamos cuando te deben dinero y por H o por B, como está pasando por ejemplo con el PSOE, que tiene menos electores, que reciben menos ayuda del Estado, que han gastado más de lo que pueden. Entonces, a ver, están endeudados, ahí sí que están cogidos totalmente. Y en las donaciones, pues bueno, pues las donaciones ya sabemos lo que pasa cuando te dan dinero. Cuando la gente te da dinero, pues de alguna forma te está comprando porque tú, no sé, tú no eres libre cuando te haces amigo y dependes, no lo sé, yo creo que es una cosa tan intuitiva que no sé cómo explicarla. El que te da dinero es que quiere algo de ti, tú has tenido que ofrecerle algo. No te dan nada por nada, me parece a mí, es simplemente un cambio de favores y saber que tú cuando te vayas del gobierno vas a tener un puesto allí. Es lo que llaman las puertas giratorias. El que está fuera le gusta estar en el gobierno porque mandar apetece, es bonito que todo el mundo haga lo que a mí me gusta, el poder atrae, entonces los banqueros les gusta mandar. Y a la vez también el gobernante, pues cuando salga tiene el futuro. Si no, mira, todavía tenía más recortes. Desde Felipe González, que montó una agencia de especulativa o no sé qué. Lo que pasó, Aznar también está metido en otros, es decir, todos están metidos luego en multinacionales y en empresas que les van a dar un buen sueldo. No sé si os ocurre algo más a vosotros. Van a ser casi más importantes que las que se tomen aquí. Entonces, bueno, reiniciamos la campaña ya y, bueno, como siempre, pues no sabemos exactamente qué hacer. Hacemos las cosas que se nos van ocurriendo, pero estamos abiertos. Lo que queremos hacer es un llamamiento a todas las asambleas para que sepan, pues eso, que estamos en contracampaña, que queremos denunciar las elecciones alemanas, que serán en septiembre, y que vamos a ver qué cosas hacemos. Lo que a cada uno se le ocurra, todo tipo de cosas, vídeos de denuncia, vídeos que hagan ya un llamamiento al pueblo alemán, de denuncia, por supuesto, de la Europa de los mercados, de cómo se está manejando esta Europa, en la que Alemania, pues por supuesto, es ahora mismo la clave del imperio, ¿no? Y es la que se está enriqueciendo completamente de todo lo que está pasando. Denunciar esto de alguna manera, lo que se os pueda ocurrir, que sepamos que son ahí, porque bueno, se nos parecen más importantes las que se realizan aquí, pero realmente hay que tener en cuenta también esto. Pues hacemos cosas motivantes, hemos pensado muchas cosas, pero bueno, algunas pueden ser más fuertes, otras menos. Hacer una campaña en Mallorca, ocupar la embajada alemana, todo esto siempre, por supuesto, siendo respetuoso con el pueblo alemán, porque bueno, están en la misma situación que nosotros, con un gobierno que no les gobierna, que gobierna para los mercados y contra el que no pueden hacer nada, y seguramente que no, digamos, que encima son manipulados acerca de nosotros, pues las informaciones que corren acerca del sur de Europa, de que somos unos vagos y todo esto. Buenas tardes. Va a comenzar la Asamblea General de Sol. Hoy en el orden del día tenemos una información que va a dar política internacional, otra información de política a corto plazo. Luego en el bloque temático va a correr a cargo de Economía Sol,
con Aurora Martínez, profesora de Economía, y Carlos Sánchez Mato, profesor de la Complutense y miembro de la plataforma Banca Pública. Després no tenemos ninguna propuesta ni nada. Entonces vamos a empezar con las informaciones de política internacional. Bueno, la primera información que vamos dando trata de Grecia. Por esto está aquí este cartel, hoy el 23 de junio, y son 13 días que el gobierno de Grecia ha decidido de cerrar la televisión pública en Grecia. Son 13 días que se puede ver solo una pantalla negra en Grecia. Trabajadores de la ERT, la televisión pública grega, están encerrados desde el primer día en la televisión, y hay muchísimas manifestaciones de solidaridad de todo el pueblo griego con los trabajadores, las trabajadoras de la ERT. Y hoy precisamente en Grecia, en Atenas, hay una jornada de lucha muy grande. Y bueno, lo que están haciendo en este momento es que todos los trabajadores y las trabajadoras de la ERT están en la calle en Atenas, están haciendo música, están haciendo su trabajo de televisión en la calle para informar la gente, para hacer una jornada entera de lucha contra el cierre de la televisión pública. Claramente es un problema de democracia. Sabemos exactamente, estamos hablando de más de 1.500 personas despedidas de un día al otro. Estamos hablando de toda la situación económica que está pasando en Grecia, de la imposición claramente de la Troika con respecto a esta decisión, esta última decisión del gobierno, encima de todo lo que se ha decidido hasta ahora. Entonces es un acto de solidaridad como Asamblea General de Sol con la lucha que se está haciendo hoy en Grecia. Y bueno, la otra información es a propósito del 29 de junio. El 29 de junio en el Solar de Lavapiés a las 7 de la tarde tenemos una fiesta encuentro organizada. Y bueno, después tenemos un momento de encuentro, de trabajo común. Estáis invitadas a participar en esta fiesta, que una fiesta encuentro claramente porque es fuertemente política como momento de encuentro. Y también decir que mañana, lunes, en Plaza de la Descalza, a las 8 de la tarde, tenemos la última reunión en preparación de este encuentro. Estáis invitados a participar si queréis echar una mano en esta plaza para el 29 de junio. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora la siguiente información es de política a corto plazo. Si tú puedes Hola, ¿qué tal? hacerlo, genial. Bueno, se acercan las elecciones, las próximas elecciones que vienen, que son las elecciones alemanas, que son en septiembre, y política a corto plazo reinicia, como siempre, su contracampaña de denuncia, como siempre, pues de lo que es la libertad política de elección de representantes, que se encuentra secuestrada ahora mismo por el poder financiero. Esto es así en Alemania, es así en España, es así en todas partes. Estas elecciones son muy importantes, quizá más importantes todavía que las que se hacen en España, porque todos sabemos que España hace tiempo que, como otros países, como Grecia o como otros, es un protectorado prácticamente de Alemania. Entonces las decisiones que tome allí el llamado Bundestag pues... De la Plaza de los Pueblos de Madrid, empieza a las 7 con una exposición de fotografía de diferentes pueblos. Recuerdo que en la plaza están participando muchísimas personas de muchísimos países diferentes, de Brasil, de Colombia, de Turquía, de Marruecos, de Palestina, de muchísimos, de Chile. Bueno, solo para decir algunos de estos. Entonces vamos a hacer una exposición con fotografía de la lucha de diferentes pueblos. Sabéis que en este momento en Turquía, en Brasil y muchísimos otros países tenemos un momento de
de movilización muy fuerte. Ayer se ha hecho una concentración aquí en solidaridad con el pueblo de Brasil en Plaza de España, con mucha gente participando. Y después de esto tenemos música de diferentes pueblos y también intervenciones de personas que cuentan un poco las luchas diferentes, y tenemos también una proyección de un vídeo para enseñar un poco lo que está pasando en diferentes países en la lucha contra las multinacionales y contra el imperialismo y contra el capitalismo, los proyectos diferentes que son iguales, un proyecto neoliberal de esta economía. Y